Praise the Lord. We are continuing on our series of having the power of the resurrection. Vamos a continuar con la serie Teniendo el poder de la resurrección. And every week we are looking at different people that have been resurrected from the dead in the Bible. Cada semana estamos viendo cómo hay diferentes personas que resucitaron y está escrito en la Biblia. And we've also been telling you modern day stories of people that have been resurrected in recent times. También hemos estado compartiendo algunas historias de gente que ha resucitado en los últimos días que está en las noticias. I wanted to show you a video, but I found that the video was too long of this one story, so I'm going to tell you about it. El pastor encontró un video, pero es muy largo y lo va a tratar de resumir en palabras. If you want to see the video yourself, Si lo quieres ver por ti mismo, it's on YouTube and it's called Raised from the Dead. está en YouTube y se llama Resucitando de la Muerte. And it actually tells the story and shows the video footage of this African man coming back to life. Está mostrando la historia de este hombre que resucitó de la vida. Es un hombre de África. I want to tell you the story of this man right here. His name is Pastor Daniel. El pastor Daniel está en esa foto. He is a pastor in Nigeria. En Nigeria. And on November 29th in 2001, En 2001, noviembre 29, Pastor Daniel, like everyone else, got into an argument with his wife. se peleó el pastor con su esposa. He was so angry that he left his home and he went to visit his father in the next village. Él estaba molesto y se fue a visitar a su familiar, a su padre, en otro pueblo cercano. As he was driving that night, Cuando estaba manejando esa noche, the brakes on his 20-year-old car failed. los frenos del carro se rompieron, su carro viejo. He was coming down a hill Él se estaba viniendo hacia abajo en una cuesta and he hit a wall y se chocó con una with his pared car. con su carro. Back then, well, even in Africa now, almost no one wears seatbelts. Nadie en África usa el cinturón de seguridad. His chest went right through the steering wheel and his head crashed through the windshield. Su pecho se fue a través del control y su cara se estrelló en el vidrio. He was very damaged and he was vomiting blood. Estaba vomitando sangre, He was having a hard time breathing. no podía respirar, He was not able to remove himself from the car. no podía salir del carro. So people nearby took him out of the car and brought him to a hospital. La gente que estaba alrededor vino, lo ayudó y lo sacó y lo llevó al hospital. When they arrived at the hospital, he knew his body wasn't responding to what they were doing. Cuando él llegó al hospital, él se daba cuenta de que su cuerpo no le respondía. He knew that he was at the end of his life. Él sabía que estaba en el momento final de su vida. So he started to pray, Lord, forgive me for all of my sins. Y comenzó a orar y decirle, Dios, perdóname por todos mis pecados. He also sent for his wife. También oró por su esposa. When she heard about his accident, she fainted. Cuando escuchó que la esposa venía, él se ponía triste. She was taken to him. She was taken with him. She was brought to the hospital where he was. La esposa también fue llevada al hospital donde él estaba. When she arrived at the hospital, Cuando ella llega al hospital, the husband realized that he wasn't going to live anymore. el esposo, el pastor, ya se dio cuenta que él ya no tenía mucha fuerza y que no iba a vivir más. So he wanted to be transferred to the hospital closest to his home, So, él quería que lo trasladen a un hospital cerca de donde la esposa estaba, where he knew the doctors. donde él también conocía a los doctores. They brought him to the back of the ambulance. Lo llevaron en una ambulancia. His wife was in the front seat. La esposa estaba adelante en la ambulancia. As they started to drive, Cuando ellos comenzaron a manejar, he said his goodbyes to his wife. la persona que estaba ahí comenzó a despedirse de todos, ya diciendo, chao, ya me voy a morir. He started to give instructions about the church and documents that she needed, Estaba dando instrucciones de qué es lo que tenían que hacer, algunas cosas, documentos, and that she should take care of their sons and the church. y cómo deberían de cuidar de sus hijos y de la iglesia que él estaba dejando. As he was speaking to her, Cuando él estaba hablando con su esposa, he saw two large angels appear in the ambulance. él vio dos ángeles que aparecieron dentro de la ambulancia. They came one on each side of him. Vinieron uno a cada lado de él. At that moment, En ese momento, Pastor Daniel died. el pastor Daniel murió. That was the end. Eso era el final. They brought him to the hospital. Lo llevaron al hospital. It was late on a Friday night, November 30th.
El noviembre 30 era un viernes en la noche. A member of the medical staff at the hospital examined his body Una persona del hospital vino y examinó el cuerpo. and told his wife that he was dead and there was nothing that could be Y done. dio el resultado y a la esposa, a todos le dijo que el cuerpo estaba muerto. This is a copy of the medical report, the death certificate that they filled out at the Una hospital. copia del certificado médico que hicieron de que ella estaba muerto en el hospital. It has his name, Reverend Dan Eke, Tiene el nombre de la persona que falleció, his address, the date. la dirección, el día. It says the patient was brought in dead at about 11:30 p.m. Dice que a las 11:30 de la noche el cuerpo llegó ya sin vida. No chest movement, no breath found. Nada, no había respiración ni signos vitales. His pulse is non-existent. No había pulso. His heart sound is Su non-existent. corazón dejó de palpitar. His eyes are dilated and fixed. Los ojos estaban como boca abajo, vueltas. He has demised. Él no tenía ya sentido de... He puts a note at the bottom of the death certificate for removal to mortuary. Él puso una nota, el doctor puso una nota diciendo que el cuerpo debía ser removido hacia la morgue. That night, they moved him to the funeral home. Esa noche lo prepararon para hacer el funeral. In this African mortuary where his body was, there was no facilities to put him in a freezer to keep the body cold. En este lugar no había las facilidades para poner el cuerpo dentro de una refrigeradora. And they don't embalm like they do in the United States. Tampoco lo hacen como lo hacen en Estados Unidos, que le ponen un líquido dentro de la sangre, dentro de las venas. In the United States, they remove all of the inside organs. Aquí lo que hacen es eso, limpian el cuerpo, toda la sangre. In Africa, they only embalm, they remove the blood, and they embalm the embalming fluid into the veins. En África hacen algo mínimo, no hacen como acá. So they embalmed him that night. So, hicieron ese proceso esa noche. They embalmed him through his hands, Le pusieron un líquido en las manos and they embalmed him through his feet. y a través de los pies le pusieron otros líquidos para... Wow. The mortician prepared to fully embalm Daniel's body by cutting his inner thigh to insert a tube where he can inject more fluid. Comenzaron a hacer cortes en el cuerpo para poder poner un líquido para que el cuerpo no se descomponga. This is what the mortician said. Y esto es lo que la gente que trabaja ahí dijo. As he went to do that, he experienced the shock that pushed him away from the body. Cuando empezaron a hacer los cortes, se experimentaron que el cuerpo empezó a saltar, a vibrar. This did not surprise him at all Eso no le sorprendía a la gente que trabaja ahí, because he thought it was something that was attributed to the occult. porque ellos pensaron que era algo normal, así que In Africa, there's a lot of witch doctors, so they believe that if someone is involved in witchcraft, that power stays in their body after they're dead for a day or two, and then after a few days, he could work on the body. en África creen mucho en la brujería y creen que los cuerpos pueden seguir moviéndose por 1 o 2 días después que el cuerpo ha muerto porque ha habido una influencia demoníaca en ese cuerpo. After he went a second time to try to embalm him some more, a shock paralyzed this doctor's right arm. Después que este doctor estaba haciendo el segundo corte, de alguna forma el doctor que estaba haciendo este tratamiento sintió que su cuerpo se paralizó. So this mortician decided that he needs to offer some sacrifices to the witches so that he could work on this body. So esta persona que estaba trabajando en el cuerpo pensó que él tenía que hacer también algunos sacrificios hacia ese ente demoníaco que estaba molestando. So they moved the body to the back of the building where other corpses were already laid. Movieron el cuerpo en la parte de atrás del edificio. At about 2 a.m. in the morning, Más o menos a las 2 de la mañana, the mortician who lived very close to the mortuary was disturbed by songs of worship that he was hearing from inside where the bodies were laid. la persona esta que estaba trabajando en el cuerpo se fue a su casa y a las 2 de la mañana comenzó a escuchar canciones de alabanza, de música cristiana en sus oídos. So he ran to where the bodies were laid, So él regresó hacia donde el cuerpo estaba and he saw that the face of this pastor was shining. y vio que la persona de este muerto pastor comenzó a resplandecer. This made him so nervous. Eso lo puso a él muy nervioso. He called
this man's family, the father and the wife, Él llamó a los parientes de esta persona and he said, "Remove this body from here. I don't want this body. I'm not going to work on this body." y dijo, yo no quiero trabajar en este cuerpo, sáquenlo, llévenlo a otro lado. They took the body and laid the body in a casket. Lo pusieron en un cajón mortuario. In Africa, it's an open casket, so there's no lid. En África no cierran el cajón, dejan abierto el cajón. They released the body to the wife, Y le entregaron el cuerpo a su esposa. and she heard that there was a pastor, a foreign pastor preaching in a church nearby. Y ella escuchó que había un pastor que en esa hora estaba predicando en una iglesia cerca. And she felt that God was telling her that God would raise her husband from the dead. La esposa escuchó, sentía en su corazón que Dios le decía que el esposo iba a ser resucitado. This man had been dead for almost 2 days. Ya habían pasado 2 días que el cuerpo estaba muerto. He was already starting to change in physical form because of his death. Comenzó a transformar su cuerpo y ya comenzaba a mostrar cambios. They said that the rigor mortis had set in. His body was stiff. The Africans say like a stockfish. He could not be moved. El cuerpo estaba bien rígido como una roca. Yeah. She finally convinced a taxi to take the body. Nobody wanted to take the corpse in their car. She convinced the taxi to please take the body to the church. Nadie quería transportar el cuerpo como estaba en esas condiciones, pero ella convenció a un taxi para que les ayude a mover el cuerpo. They brought the body to the church and the church was filled. Llevaron el cuerpo a una iglesia que estaba en servicio y la iglesia estaba llena. This was just after 9/11 happened here in New York City. Esto ha sucedido en septiembre 11. ¿Qué pasó aquí el atentado en Estados Unidos? They were trying to bring the casket inside the church, Trataron de llevarlo dentro de la iglesia, el cuerpo, but all the church leaders said no. They were fearful that it could be a bomb inside the casket. pero la gente que estaba en la iglesia no querían dejar que el cuerpo entre porque tenían miedo de que era como una bomba o algo que podía ser un atentado para ellos. She was pleading with the leaders, "Please, let me take my husband's body into the church." Pero ella comenzó a rogarle a las personas que están en la iglesia que por favor déjenme llevar el cuerpo de mi esposo dentro de la iglesia. They wouldn't allow her to. Pero no le permitían. She kept pressing them and pressing them. Ella comenzó a insistir, a insistir. Then some of the leaders said, "We'll take the body and bring it into the basement of the church." Algunas de las personas dijeron, ok, trae el cuerpo, pero tráelo abajo, al sótano de la casa. They brought it to the basement so that no one could see it. So, nadie podía verlo en ese lugar. Quite a few leaders took that body, they came to the basement, they took the body out of the casket and laid him on a table. Entonces movieron el cuerpo y lo sacaron del cajón y lo pusieron en una mesa en el mismo. One of the leaders said, "We'll leave the body here, we'll wait till the service is finished to ask the pastor what he should do." Entonces los líderes dijeron, vamos a dejar el cuerpo aquí y al final del servicio vamos a llamar al pastor para que él nos diga qué es lo que debemos hacer. As the altar call is happening in the upstairs church, Cuando ellos estaban en el servicio, the body started to breathe. el cuerpo que estaba abajo en el sótano de la casa comenzó a respirar. The elders that were down, the leaders that were in the basement started to praise God that this man was breathing. La gente que estaba alrededor en el basement de la casa comenzaron a darle gracias a Dios porque vieron un milagro, que el cuerpo comenzó a respirar. They ran upstairs and got more leaders and people came down around the body. Entonces ellos fueron arriba donde estaban todos reunidos a avisar lo que estaba pasando. And everyone started praying and worshiping God around this dead body, Y todo el mundo quedó admirado y around this body. comenzó a alabar y a dar gracias a Dios por lo que estaban observando. They started massaging the body because they said it was so stiff. They were massaging the body, asking God to heal every part of his body. Entonces vinieron muchas personas y comenzaron a darle masaje al cuerpo porque el cuerpo estaba rígido, entonces le daban masajes para reanimarlo. The body was brought to the church in the morning. El cuerpo fue traído a la iglesia en la mañana. At about 5:15 at night, Y a las 5 de la tarde, las 5:15, Pastor Daniel sat up on the table. el pastor Daniel, que estaba muerto, se sentó en la mesa. They got him some water to drink. Le dieron agua. And he started to ask them for a journal. He needed to write things down that he saw while he was dead. Y el pastor pidió por una hoja porque él quería escribir notas de lo que él recordaba en ese momento que estaba viviendo. That church that was filled,
Esa iglesia it was so full of people, comenzó a llenarse más de gente. more people than could fit in the church were coming from the village to see this man that was embalmed and brought back to life. Mucha gente de este pueblo comenzó a venir a la iglesia. La iglesia estaba llena, repleta de gente que curiosa quería ver lo que estaba pasando. A revival hit that town. Ese pueblo fue conmovido y fue reanimado en la fe de Dios. God still raises the dead. Dios hoy en día también puede hacer lo Praise imposible, God. puede resucitar a los muertos I grandes. love the story. You could actually see it online and watch parts of the video while they're praying for him. Es una historia real que está en internet y que la pueden encontrar en YouTube. So that's the story of Pastor Daniel. Esto es la historia del pastor Daniel. I want to tell you that because you ought to be encouraged that God, if He can raise the dead, God can raise our situations. Si Dios puede hacer esto que está haciendo hoy en día, también puede hacer un milagro en nuestras vidas. Amen. Turn with me to Acts chapter 9. We're going to look at two people today that were raised from the dead in the scripture. Acts chapter 9. Hoy vamos a ver la vida de dos personas que han sido resucitadas de los muertos que está en la Biblia. Vamos a empezar con el libro de Hechos, capítulo 9. Acts chapter 9, and then also go to Acts chapter 20. Two different places. Acts 9 and Acts 20. Hechos 9, capítulo 9 y Hechos, capítulo 20. Va a salir en la pantalla, ¿lo van leyendo? Acts chapter 9, I'm going to start reading from verse 36 to 42, okay? It says, I'll read it in English and Jose will read it in Spanish. Amén. Now in Joppa there was a disciple named Tabitha, which translated in Greek is called Dorcas. This woman was abounding with deeds and kindness and charity, which she continually did. And it happened that at that time she fell sick and died. And when they had washed her body, they laid it in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, having heard that Peter was there, sent two men to him, imploring him, "Do not delay in coming to us." So Peter arose and went with them. When he arrived, they brought him to the upper room, and all the widows stood beside him, weeping and showing him all of the tunics and garments that Dorcas used to make while she was with them. But Peter sent them all out, and he knelt down and he prayed. And turning to the body, he said, "Tabitha, arise." And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand and raised her up, and calling the saints and widows, he presented her alive. And it came known all over Joppa, and many believed in the Lord. Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 9, del verso 36 al 42, dice: Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavando su cuerpo la pusieron en un aposento alto. Como Lydda estaba cerca de Job, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole: "No tarde usted en venir a nosotros". Entonces Pedro se levantó y fue de ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviendo al cadáver dijo: "Tabita, levántate". Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llevándola a los santos y a las viudas la presentó viva. Este se puso en todo Job, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Job muchos días, hasta un tal Simón, que era curtidor. Praise God. Before we read Acts 20, we're going to read the portion of Acts 20 a little bit later in the message. This account is such an interesting account of someone being raised from the dead. Esta es una parte importante de cómo es que alguien fue resucitado de los muertos. These accounts will highlight two people that were so ordinary that the resurrection highlights the goodness of God, not the worthiness of man. Esta es una parte importante que habla de dos historias de gente que ha sido resucitada de los muertos.
I want to look at some of the things that we know about this woman who was raised from the dead. What we know about Tabitha or Dorcas. Vamos a ver algunas características de la vida de esta mujer que fue resucitada de los muertos, Dorcas. Tabitha is her Aramaic name, and Dorcas is what it's translated into Greek. En el nombre arábico es Tabitha, pero el mismo nombre en griego es Dorcas. Her name means gazelle. Her name means gazelle. Su nombre significa gacela. Many times they use that reference, especially in the Bible. If you read out of Song of Solomon, the woman in Song of Solomon is referred to as a young gazelle, meaning that she's beautiful and thin and she can run. Gacela significa como que es algo hermoso y joven y que puede correr. Second thing, she was a seamstress. She was somebody who made clothes. Ella era una costurera. She was abounding in life with deeds of kindness. Number 3, she was abounding in life with deeds of kindness. También es recordada como una persona que era muy bondadosa. It says in verse 36, not only was she kind, though, she was abounding. She did a lot of kind things. No solo eso, sino que la Biblia menciona que ella hacía muchas cosas bondadosas por la gente. The fourth thing on the page there, she was abounding with deeds of charity for those in need. Ella hacía obras de caridad para la gente que estaba en necesidades. So she had kindness, she was serving with charity. Number 5, she served in kindness and charity, the Bible says, continually. La Biblia dice que ella hacía sus obras de caridad y de bondad en una forma continua, All the time. todo el tiempo. That was what her heart was, that she was somebody simple, had a simple job, but she would use it for the Lord. Ella era una persona simple, con un trabajo simple, pero que todo su esfuerzo lo usaba para bendecir a otros en una forma que Dios le permitía. There is no greater thing than to use our abilities, whether great or small, for the Lord. No hay una forma más importante que usar nuestras habilidades, sean pequeñas o grandes, para Dios. Number 6, it says that she fell sick and she died and was prepared for burial. En el punto número 6 dice que ella enfermó y murió y que fue preparada para ser enterrada. What makes Tabitha so special that God raised her from the dead? ¿Qué es lo que hace a esta mujer que sea tan importante que Dios la resucitó de los muertos? I love trying to find points in the scripture where I could look and say, if we do this, then we have this type of result. Me gusta ver en esto los puntos, en qué es lo que sucedió en su vida que hace que hayan estos resultados. But in Tabitha's life, I really don't see what it was that why the reason was that God had raised her from the dead. Pero no logro encontrar exactamente cuál fue la razón por qué Dios se animó a resucitar a esta mujer que era tan simple de entre los muertos. So what makes her so special that God raised her from the dead? ¿Qué es lo que lo hace de ella tan especial? Number 1 on your page. Punto número 1. Absolutely nothing. Nada. Absolutamente nada. None of us deserve grace, yet God lavishes it on us. Ninguno de nosotros Hallelujah. merece la gracia. Sin embargo, Dios nos las concede. God gives us grace and we don't deserve it. Dios nos da gracia que nosotros no merecemos. God gives us grace in everything that we go through. Dios nos da gracia en cada aspecto de las cosas de la vida que nosotros pasamos. God gives His grace because there is a great point to Tabitha's life. Dios nos da gracia porque hay un punto grande en la vida de Tabitha. And it's the same with us. Es lo mismo con nosotros. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito en tu vida. He has a point for bringing you where you are today. Tiene un propósito y un punto por donde tú estás hoy en día. And He wants to give you His grace to surround you so that you can do something great. Y Él quiere dar su gracia a ti para que tú puedas hacer algo. What is it that your ability is? ¿Cuáles son tus habilidades? Let's look at turn the page. Look at number 2 on the page for Tabitha. Vamos a voltear la página y vamos a ver el punto número 2. Tabitha used her gift, her talent, her work primarily for the Lord,
by helping the lowly and the broken. Tabeta usó su don principalmente para el Señor, ayudando a los necesitados y a los quebrados. She used her ability first for the Lord. Ella usaba su habilidad primeramente para Dios. Church, we don't do that often. Iglesia, no hacemos esto frecuentemente. We work Nosotros trabajamos usually for our needs. normalmente para cubrir nuestras necesidades. We work for our own selves. Trabajamos para nosotros mismos. We work for our families. Trabajamos para nuestras We familias, work for all the things that we say that we need in our life. para todas las cosas materiales que necesitamos. And God becomes the last thing that we work for. Y Dios viene a ser la última opción por la que nosotros trabajamos. Our priorities are wrong. Nuestras prioridades están equivocadas. We ought to work primarily first for the Lord. Debe ser que trabajemos primeramente para Dios And you will find that God will provide everything you need for your life. y luego vas a encontrar que Dios va a proveer por todo lo que necesitas en tu vida. Matthew 6:33. Mateo 26:36. Seek first the kingdom of God and his righteousness, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. and all the things that you need will be added unto you. Todas las cosas serán añadidas. Give God the primary part of your life. Dale a Dios lo primero de tu vida. Amen. Amén. You need time, you need more time in your life? ¿Necesitas más tiempo en tu vida? Then give God the first of your time when you wake up. Dale la primera hora del día a Dios. And you'll have time for Vas everything a tener else. tiempo para hacer todo en el día. You need money in your life? ¿Necesitas dinero? Give God the first fruits of your money. Dale lo primero que llega a ti hacia Dios. And God will provide all of Y your needs. Dios va a proveer por todas tus necesidades. Praise God. Gracias, Dios. This girl understood early in life that she was created by God for God. Esta mujer entendió que ella fue creada para Dios y por Dios. This is the meaning of our life. Ese es el significado de nuestras vidas. Revelation chapter 4 verse 11. Apocalipsis 4:11. I want you to listen to this verse. The elders around the throne of God are worshiping him, and this is what they say. Worthy are you, O Lord our God, to receive glory, honor, and power. For you created all things, and because of your will they existed, and they were created. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. You were not created for yourself. No fuiste creado por ti mismo, You were created for tú God. has sido creado por Dios. That's so important. Eso es muy importante. Church, I love my family so much. Dios, yo amo a mi familia mucho. I love my wife and my children. Amo a mi esposa, a mis hijos. Even though my wife is so happy that she has me. A pesar de que mi esposa está muy contenta de que ella me tiene a mí, I was not created for her. yo no he sido creado por ella. I was created for him. Yo soy creado por Dios. We were created for God first. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. And it's only in him that we know who we are and what we ought to do. Y solo en Él podemos encontrar quiénes somos y qué vamos a hacer. Tabitha knew that. Dorcas sabía eso. It says that when she died, all the widows were showing her, look at all the clothes that she made. Dice que cuando ella murió, las otras señoras que las conocían, las otras viudas, vinieron todas a consolar. She was making these things to give to people that didn't have them. Porque ella, Dorcas, era una gente buena que siempre ayudó a otros. Now, let's turn to Acts chapter 20. I really like this next one. Vamos a leer ahora el libro de Hechos, capítulo 20. We're going to look at Acts chapter 20, verses 7 to 12. On the first, this is actually a funny one, but it's scary. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul began talking to them.
Intending to leave the next day, he prolonged his message until midnight. There were many lamps in the upper room where we were gathered together, and there was a young man named Eutychus sitting on the windowsill, sinking into a deep sleep. And as Paul kept on talking, he was overcome by sleep, and he fell down from the third floor and was picked up dead. But Paul went down and fell upon him and embraced him and said, "Do not be troubled, for his life is in him." When he had gone back up and broken the bread and eaten, he talked with them a long while until daybreak, and then left. They took away the boy alive and were greatly comforted. Sí, dices, el capítulo 20 de Hechos, voy a leer del 7 al 12, dice: El primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y estaban sentados en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: "No se alarmen porque está vivo". Volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedando grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantados a tomar la nave, salimos por Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por la tierra de hasta Astón. Wow. Sorry, you Yeah, read that's until what verse? Yeah, you did till 12. That's Okay. good. This is a really interesting situation that happened. Eso es algo importante que está sucediendo. It's actually quite funny. His name in Greek, Eutychus, means fortunate or lucky. El nombre de este muchacho significa afortunado o suertudo. Maybe he wasn't lucky at first, but we don't believe in luck. We believe in the providence of God. Como cristianos no creemos en la suerte, pero quizás él fue algo afortunado, ¿no? So these are the things that we know about his situation. Es lo que sabemos de su vida. Paul spoke for a long time. Pablo estaba hablando por muchas horas. My kids always tell me when there's more than one page, they say you speak for a very long time. Cuando yo preparo los mensajes y tengo 2 páginas, mis niños dicen a veces: "Tú hablas mucho, papá". But thank God we're only on the first floor, so if you fall, you won't hurt yourself. Pero gracias que solo estamos aquí, que si te caes, que quedas dormido y te caes, no vas a morir. It says that Paul arrived in the morning, Esto dice que Pablo llegó en la mañana. and he was actually what's neat here is that they were preparing to eat. Y se estaban preparando para comer. It's not like it is here. It took a long time to prepare the food. Toma horas para preparar la comida, ¿no? It was all day. It's an all-day preparation. Es todo un día de preparación. So Paul started teaching. Pablo comenzó a enseñar a la gente. 5 o'clock turned to 6 o'clock. Eran las 5, las 6 de la tarde. 7, 8, 9. Seguía oscureciendo el día. The little kids are sleeping on the Los floor. niños se comenzaron a quedar dormidos. The young adults open the windows. Algunos jóvenes comenzaron a abrir las ventanas. They're on the third floor. Estaban en el tercer piso. You can imagine this room when we are very full, it gets so hot in here. Imagínense este cuarto lleno de 50 personas, de estar muy caliente. And I see it sometimes when there's a lot of people in here and I'm preaching, I can see some of your faces go like this. Y puedo ver que cuando a veces estamos todos llenos aquí, el calor hace que nos quedamos dormidos. And this was happening to this young man. Esto le está pasando a este joven.
So he went to the window to open it to let some air come in. Abrió la ventana para tratar de respirar un poco de aire fresco. And he sat on the Se window. sentó en el borde de la ventana. And he's saying, oh God, thank you for this wind. Decía, gracias Dios por este viento. I'm so hungry. Estoy hambriento. And Paul is talking for so long. Y Paul habla y habla. And at one moment he fell asleep. Y este joven en un momento se quedó dormido. And he fell Y out the se- third floor window. Se cayó desde el tercer piso. Wow. This resurrection is very different from the other ones. Esta resurrección es diferente a las otras. I can't imagine the feeling that happened in that room No me puedo imaginar qué es lo que está pasando en ese momento, en ese cuarto, when all of a sudden cuando de, this young man falls out the window and hits the ground. cuando de repente todos están ahí y escuchan este ruido cuando el joven se cae al piso. Before Paul even was able to get downstairs, other men already ran down to him. Antes de que Paul llegue a ver lo que había pasado, otras personas ya habían llegado alrededor. It says that they picked him up dead. Esto dice que estos jóvenes que llegaron primero lo levantaron y el cuerpo ya estaba muerto. Wow. Paul rushed down to where the boy was. Pablo corrió hacia donde estaba el niño, It says that he threw himself on the boy. se aventó sobre este joven. It was a moment of desperation. Un momento de desesperación. He grabbed him in his arms, Lo levantó en sus brazos and it says that life came back into the boy. y en ese momento la vida retornó a este cuerpo del niño. Look at that, verse 10. Miren el verso número 10. Paul embraced him, and he said, do not be troubled, for life is in him. Dice, no se preocupen que la vida está en este cuerpo. Do you know what's so powerful about this story? ¿Saben cuál es lo más poderoso acerca de esta historia? Is verse 11. El verso número 11. When they had gone back upstairs, Cuando regresaron en la parte del segundo o tercer piso, they had broken bread and eaten, cortaron el pan y comieron. and they talked with the church a long while until daybreak. Y siguieron conversando y hablando hasta que amaneció el día. The boy falls out of the window at midnight. El niño se cayó en la medianoche, He's raised from the dead. fue resucitado, They go back upstairs. fueron de nuevo dentro del edificio, They eat. comieron. Paul continues to teach them Paul continuaba enseñándoles until 5 or 6 in the morning. durante toda la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. What do we learn from this account? ¿Qué podemos aprender de esta historia bíblica? Whew. Now, this first one is a big one here. I want to read it to you specifically, and then so that we can break this apart, okay? There will always be something that will happen in our pursuit of Christ. I'm going to do this in portions. There will always be something that will happen in our pursuit of Christ that can shape our feelings in becoming angry, resentful, bitter, and frustrated. There will always be something that will happen in our pursuit of Christ that can shape our feelings in becoming angry, resentful, bitter, and frustrated. ¿Qué aprendemos de este relato? Siempre habrá algo que sucederá en nuestra búsqueda de Cristo, que puede moldear nuestros sentimientos y hacernos sentir enojados, resentidos, amargados y frustrados. When we start to take a step towards God, Cuando comenzamos a vivir nuestra vida cerca de Cristo, when we want to be close to Him, cuando queremos estar cerca de Cristo cada día, you can be sure that there'll be situations that happen in your life that frustrate you. van a suceder situaciones en tu vida que te van a hacer sentir frustrado. This church could have been so angry and said, we want to hear from God, but now one of our own has died.
Esta iglesia se pudo haber enojado y decir, queremos escuchar de Dios, pero ahora uno de nosotros está muerto. They could become angry at so many people. Ellos podrían estar enojados con mucha gente alrededor. They could be angry at Paul. De Paul, se podían enojar de Paul. They could be angry at whoever opened the window. Se podían haber molestado con aquel que abrió la ventana. They could be angry that the parents weren't watching this boy closely. Se podrían haber molestado con los padres que no estaban cuidando al niño, que lo dejaron solo. They could be angry at the women Podrían estar molestos con las mujeres because it took them so long to cook. que se demoraron tanto en cocinar. They could be angry at so many things. Había muchas razones por las que podían estar enojados. And that's what the devil wants in your life. Y eso es lo que el diablo quiere en tu vida. He wants to frustrate you with the events of your life Quiere crear frustraciones con los eventos que pasan cada día en tu vida. so that you don't see that God has something greater for you. Tú no puedes ver lo que Dios tiene para ti. This is what was happening in this church. Eso es lo que pasó en este momento en la iglesia. Instead of looking at long-winded Paul, that's what people call him, long-winded Paul, which is actually a misnomer, look at what was happening spiritually. En vez de estar mirando tanto lo que habló Paul, miramos mejor lo que estaba pasando espiritualmente. The church was blessed to have Paul there. La gente estaba siendo bendecida de tener a Pablo en ese lugar. A meal was being prepared so everyone was hungry. Había comida que se iba a preparar para satisfacer el hambre. We know that their spiritual hunger was very high. Sabemos que nuestro hambre espiritual está muy alto. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Huh? They waited. That's right, they were waiting until midnight to hear the words that Paul was teaching them. ¿Cómo sabemos eso? Porque toda la gente estaba atento y escuchando las enseñanzas que Pablo estaba dando. When your spiritual hunger is high, Cuando tu hambre espiritual es grande, physical attacks will begin. los ataques físicos van a venir. Is that true? ¿Es verdad? Some of you have experienced that in your ¿Alguien de life. ustedes ha experimentado eso? You desire to get closer to God, and all of a sudden everything goes wrong in your life. Tú decides estar cerca de Dios y de repente problemas vienen a tu vida. That's what the enemy has for us. Eso es lo que el enemigo tiene para ti. Number 2 is so interesting. El número 2 es interesante. God's resurrection of Eutychus is almost a side note. It's not the main event. La resurrección de Eutico es solo una nota, no es como si fuera el principal evento. It was not as important as the spiritual truths that were revealed that night. No es lo más importante que fue revelado en esa noche. Because those parents could have taken that boy and said, we're going home tonight. No more dying here. Porque los padres de ese niño pudieron haber tomado el cuerpo y decir, ok, nos vamos de aquí, no queremos que nadie más muera. But they went back upstairs. Pero ellos regresaron dentro del edificio And they continued to receive from y God. continuaron recibiendo enseñanza de Dios. The church continued to receive. La iglesia continúa recibiendo enseñanza They were eating with each other. y estaban comiendo juntos, They were talking with each other all throughout the night. conversando durante toda la noche. They were so happy with what God was doing in them. Estaban contentos de lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. What does this mean for us? ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Number 1. Our lives are the perfect candidate for the resurrection power of God. Nuestras vidas son el candidato perfecto para experimentar el poder de la resurrección de Dios. Your life, my life, is exactly the type of life that God wants to put His Tu resurrection vida, power mi in. vida son exactamente el tipo de vida que Dios está buscando para hacer un milagro como la resurrección. Number 2, the priority in our life should be using our abilities for God and not hoarding them for ourselves. Número 2 dice, la prioridad de nuestra vida debe ser usar nuestras habilidades para Dios y no acumularlas para nosotros mismos. This last one, number 3. Resurrection power flows from spiritual hunger. Resurrection power flows from spiritual hunger. El punto número 3 dice, el poder de la resurrección fluye del hambre espiritual. Matthew chapter 5 verse 6 says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied."
Mateo capítulo 5, verso 6 dice que seremos... I couldn't find it. Oh yeah, that's okay. Sorry. Yeah, no, no, yeah. Las personas que estén hambrientas serán satisfechas. Es lo que dice el verso. Amen. Church, hunger and thirst for righteousness. Ujú. La gente busca por hambre y por su sed será satisfecho. And God will fill your life with the resurrection power. Y Dios va a llenar su vida con su poder de resurrección. He still raises the dead. Él todavía puede hacer milagros. And He raises our lives. He raises the situations in our life that are dead. Él puede resucitar lo que está muerto en tu vida hoy. You have problems in your family? ¿Tienes problemas en tu familia? God can change them. Dios puede cambiarlos. God can raise them. Dios puede cambiar todo. You feel like there's no hope, like there's only death? God can raise the dead. ¿Piensas que no hay esperanza hoy en tus problemas? Dios puede resucitar. There's no greater thing than to hunger and thirst for God. No hay nada más grande que tener hambre y sed por Dios. I was thinking of how do we put this into practice in our own life? Estaba pensando cómo hacer para poner estas enseñanzas bíblicas en forma práctica en nuestra vida. I wrote here in the growth point part of our paper, En la parte final he escrito algunas notas. cultivate the church atmosphere and experience in your home. Think about hosting a gathering, preparing a meal, and spending time talking about faith, praying together, and moving forward in Christ. Dice, cultiva el ambiente y la experiencia de la iglesia en tu casa, en tu hogar. Piensa en organizar una reunión. Prepara una comida y pasar tiempo hablando de la fe, orando juntos y avanzando en Cristo. You know, the more you read your Bible, the more you grow. Más lees tu Biblia, más aprendes, más creces. The more you pray, the more you hear from God. De más que tú oras, más tú escuchas acerca de Dios. The more you talk about faith with people of Christ, the more your faith grows. Si tú hablas